Muy buen día, jóvenes. Hoy vamos a revisar el capítulo de capacitores. Bueno, hasta ahora el resistor ha sido el único componente de red que aparece en nuestro análisis. En este capítulo vamos a presentar el capacitor, el cual tiene un efecto significativo en los tipos de redes que usted será capaz de diseñar y analizar. Al igual que el resistor, es un dispositivo de dos terminales, pero sus características son totalmente diferentes a las de un resistor. De hecho, el capacitor exhibe sus verdaderas características cuando cambia el voltaje y la corriente en la red. Es decir, reacciona con los cambios de voltaje y los cambios en la corriente. Toda la potencia suministrada a un resistor se disipa en forma de calor. Un capacitor ideal, sin embargo, almacena energía suministrada en forma que puede ser devuelta al sistema. Bueno, vamos a hablar un poquito, recordar un poquito los temas de electromagnetismo, del campo eléctrico. Hay que recordar que existe una fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados. Este fenómeno lo vamos a analizar más minuciosamente considerando el campo eléctrico que existe en torno a cualquier campo cargado. Este campo eléctrico está representado por líneas de flujo eléctrico, las cuales se trazan para indicar la fuerza del campo eléctrico en cualquier punto alrededor de un punto cargado. Cuanto más densas son las líneas de flujo, más fuerte es el campo eléctrico. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos el flujo del campo eléctrico, está determinado por el flujo sobre el área. La densidad de campo eléctrico pues es el flujo entre el área, que es lo que dice esta fórmula de aquí. Bueno, entonces si tenemos nosotros una partícula con carga como esta que está aquí, se extienden a lo largo de ella líneas de fuerza, líneas de flujo eléctrico, que esas líneas son las que representan nuestro campo eléctrico. Entonces, si nosotros ponemos una superficie como esta A2 o como esta A1, las líneas de flujo que atraviesan esa superficie, ese es el flujo eléctrico a través de esa superficie. Y entre más líneas pasen por unidad de superficie o más flujo eléctrico por unidad de superficie, la densidad de flujo es mayor. Entonces, cuanto más grande es la carga en coulombs, mayor es el número de líneas de flujo que se extienden o terminan por área unitaria independientemente del medio circulante. El doble de carga produce dos veces el flujo por carga unitaria. Por consiguiente, las dos cantidades se pueden igualar, es decir, tenemos una relación directa entre el flujo eléctrico y la carga. Por definición, la fuerza del campo eléctrico, designada por la letra mayúscula E, en la letra estilizada E, en un punto es la fuerza que actúa sobre una carga positiva unitaria en dicho punto. Es decir, el campo eléctrico que tenemos nosotros es la cantidad de fuerza eléctrica por carga que tenemos nosotros ahí. Entonces, si tenemos nosotros dos cargas, como estas de aquí, dos cargas, nosotros tenemos una fuerza de repulsión o atracción. En este caso, si las dos cargas son del mismo sentido, es decir, si son dos positivas, nosotros tendremos fuerza de repulsión. Déjenme, voy al whiteboard. Entonces, si aquí tenemos nosotros, voy a ponerlas aquí con rojito. Si tenemos dos cargas, por ejemplo, positivas las dos, tenemos nosotros aquí una fuerza de repulsión. Tenemos una fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión que nosotros tenemos la podemos calcular mediante la ley de Coulomb. Tenemos aquí la carga 1 y tenemos aquí la carga 2. Entonces sería carga 1. ¿Dónde está el deshacer? Aquí está el deshacer. Tenemos carga 1 por carga 2 entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Esta R me quedó medio fea. Vamos a hacerla otra vez. Ahí está. Y la distancia R que nosotros tenemos, pues es la distancia de separación entre estas dos líneas de aquí. Esa es nuestra separación R.
Ahora, si en lugar de nosotros tener las dos cargas, nada más tenemos una carga a una separación R, nosotros en este punto donde teníamos la carga, ay, no quiero agregar nota. Aquí en este punto donde nosotros teníamos la carga, oh, que la tostada. Bueno, en este punto, por aquí, es que sale eso de nota, no sé cómo quitar eso. Aquí en este punto, como no tenemos otra carga, aquí hay líneas de campo eléctrico que salen de la carga. Voy a poner esto con otro color. Voy a poner con el color azul. Tenemos líneas de campo eléctrico hacia acá. Entonces, nosotros podemos medir el campo eléctrico en este punto con la siguiente expresión. El campo eléctrico sería igual a la constante de Coulomb por la carga que produce el campo eléctrico, en este caso sería Q1 entre el cuadrado de la distancia. Si fijan, estas dos son muy parecidas. La ley de Coulomb, solo que aquí está involucrada una segunda carga y acá no. Entonces es como si nosotros tuviéramos el campo eléctrico igual a una fuerza entre la carga que nosotros estemos ahí. Si tenemos ya nosotros la carga, entonces podemos calcular el campo eléctrico dividiendo la fuerza que tenemos, la fuerza eléctrica, en este caso fuerza de repulsión, entre el valor de nuestra carga eléctrica. Me regreso al Adobe. Bueno, entonces la fuerza ejercida sobre una carga positiva unitaria de 1 coulomb por carga a una distancia de R metros puede determinarse aplicando la ley de Coulomb, que aquí la tenemos nosotros, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado, donde la constante es igual a 9, bueno, aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Entonces, si sustituimos el resultado de la ecuación 5.3, es decir, este de acá arriba, tendríamos nosotros que el campo eléctrico lo podemos calcular sencillamente como la constante de Coulomb por la carga que produce el campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia. El resultado revela que la fuerza del campo eléctrico está en relación directa con el tamaño de la carga Q. Cuando más grande es la carga Q, mayor es la intensidad del campo eléctrico sobre una carga unitaria en cualquier punto cercano. Sin embargo, la distancia es un término elevado al cuadrado en el denominador. El resultado es que en cuanto mayor sea la distancia de la carga Q, menor será la fuerza del campo eléctrico y, dramáticamente, debido al término elevado al cuadrado, en la figura se puede observar que la fuerza del campo eléctrico en la región A2 es significativamente menor que en la región A1, ya que la región A1 está más cerca de la carga. Entonces, las líneas de flujo eléctrico siempre se extienden desde un cuerpo cargado positivamente hasta un cuerpo cargado negativamente, y siempre se extienden o terminan perpendiculares a las superficies cargadas, pero nunca las cruzan. Entonces, si tenemos nosotros dos partículas con carga, esta con carga positiva y esta con carga negativa, las líneas de campo eléctrico van desde la carga positiva a la carga negativa. Si tenemos estas dos fuerzas iguales, vemos cómo las flechas se tuercen porque tenemos fuerza de repulsión. Y estas líneas de fuerza que salen de las dos cargas positivas se extienden hasta encontrar una carga negativa. Bueno, ahora la capacitancia. Hasta ahora hemos examinado solo cargas esféricas positivas y negativas aisladas, pero la descripción puede ampliarse a superficies cargadas de cualquier forma y tamaño. En la figura 5.4, por ejemplo, vamos a buscar la figura 5.4, aquí está, es esta de aquí. Se conectaron dos placas de un material como aluminio, que es el metal de mayor uso en la construcción de capacitores, a una batería por medio de un interruptor y un resistor. Si inicialmente las placas paralelas están descargadas y el interruptor se deja abierto, no existe ninguna carga positiva o negativa neta en alguna de las placas. Sin embargo, en el momento en que se cierra el interruptor, se extraen electrones de la placa superior a través del resistor hacia la terminal positiva de la batería. Al principio habrá una oleada de corriente de magnitud limitada por la resistencia presente.
Luego el nivel del flujo declinará como se demostrará en secciones siguientes. Esta acción crea una carga positiva neta en la placa superior y crea una carga negativa en la placa inferior. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a explicar nosotros de una mejor manera. Vamos a tratar de explicarlo. Vamos a hacer ese mismo dibujo, pero acá no, me equivoqué, perdón. Oh, cerramos aquí en el whiteboard. Entonces vamos a irnos para acá abajo. Listo. Entonces ahora sí. Si nosotros tenemos una placa de metal, dice ahí el texto que de aluminio, pero puede ser prácticamente cualquier metal. Entonces tenemos esas dos placas. Estas dos placas como primer dato pues tienen una cierta separación. A esta separación le vamos a poner separación D. Y luego la placa de arriba la conecto a una resistencia. Y luego la conecto. Ahí viene un interruptor, pero nosotros vamos a quitar el interruptor. Y se conecta a una batería. Y la terminal negativa de la batería se conecta a la placa inferior. Aquí tenemos un voltaje E en la batería. Lo que nosotros vamos a observar es que los electrones de la placa de arriba, como está conectada a la parte positiva, esta resistencia nada más es de control, porque si no lo que pasaría es que los electrones, bueno, viajarían libremente, pero ahorita vamos a detallar eso. Entonces los electrones tienden a irse hacia acá. Se van hacia acá, se van hacia acá, se van acumulando electrones, pasan por la batería, vienen y se van acumulando en la placa de abajo. Entonces tenemos nosotros la placa de abajo que se empieza a cargar de forma negativa. Tendríamos nosotros aquí una carga Q negativa. Al mismo tiempo que la placa negativa está perdiendo, la placa positiva está perdiendo, la placa de arriba está perdiendo electrones, entonces esta placa se está cargando de forma positiva. Carga de forma positiva, se carga de forma positiva y aquí se van acumulando. Y como no hay más electrones, es decir, no se agregan electrones externamente, pues al final esta placa va a quedar cargada de forma positiva. Y va a ser la misma carga, es decir, tenemos la carga positiva arriba y tenemos la carga negativa abajo. Y también lo que vamos a observar es que vamos a formar un campo eléctrico entre las placas. Y como son, en este caso, placas paralelas de la misma carga, aquí vamos a generar un campo eléctrico uniforme, que el campo eléctrico uniforme tiene unas ciertas características. Entonces vamos a irnos otra vez aquí al texto. Dice, la capacitancia, bueno, este elemento de compuesto simplemente entre dos superficies conductoras separadas por un espacio entre ellas se llama capacitor. Ahora, también hay que mencionar algo interesante. Aquí tenemos nosotros entre las placas, bueno, una diferencia de potencial. Y lo que también tenemos es el campo eléctrico. Pero si nosotros desconectamos el circuito, si desconectamos la fuente, este material puede retener la carga eléctrica. Eso es lo que no dice el texto, pero puede retener la carga eléctrica, entonces el capacitor se queda con carga eléctrica, por lo tanto, esa carga nosotros la podemos suministrar después. Por eso es que se dice que el capacitor almacena energía. Entonces, la capacitancia es la medida de la capacidad de un capacitor de almacenar carga entre sus placas. En otras palabras, su capacidad de almacenamiento de carga eléctrica. Además, cuanto más alta es la capacitancia de un capacitor, más grande es la cantidad de carga almacenada entre las placas con el mismo voltaje aplicado. Nosotros podemos almacenar más carga si incrementamos el voltaje,
Pero también si aumentamos la capacitancia, entonces va a aumentar la cantidad de carga que va a almacenar. La unidad de medición aplicada en los capacitores es el farad, nombrado así por el científico inglés Michael Faraday, quien realizó una extensa investigación en el campo, en este campo en particular. Entonces, un capacitor tiene una capacitancia de 1 farad si se deposita un coulomb de carga, es decir, 6.242 por 10 a la 18 electrones, recordando que cada electrón tiene una carga aproximada de 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs, por una diferencia potencial de 1 volt. Es decir, si nosotros a estas placas le suministramos 1 volt y queremos que esto tenga 1 farad, entonces tendríamos que tener aquí 6.242 por 10 a la 18 electrones para que el capacitor sea de 1 farad. En la práctica, los capacitores de 1 farad son capacitores gigantescos. Normalmente se utilizan en aplicaciones de automovilismo. Por ejemplo, en el audio para los audio car utilizan capacitores de 1 farad y son capacitores gigantescos. Sin embargo, el farad se suele tomar con una medida de capacitancia demasiado grande en la mayoría de las aplicaciones prácticas, por lo que se utilizan con más frecuencia los microfarad, 10 a la menos 6, o picofarad, 10 a la menos 12. La relación que conecta el voltaje aplicado, la carga sobre las placas y el nivel de capacitancia están definidos por esta ecuación. La capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial o los volts con los que se esté alimentando el capacitor. Esta ecuación revela que para el mismo voltaje V, cuanto más grande sea la carga sobre las placas, el numerador de la ecuación, más alto es el nivel de capacitancia. Es decir, que la capacitancia y la carga son directamente proporcionales e inversamente proporcional al voltaje. Por lo tanto, la carga eléctrica que va a contener un capacitor va a ser igual a su capacitancia por el voltaje aplicado, denotando aquí que la capacitancia y el voltaje son directamente proporcionales a la cantidad de carga que va a contener un capacitor. Aquí viene un ejemplo muy sencillo, dice, si se depositan electrones a 82.4 por 10, bueno, más bien es, si se depositan 82.4 por 10 a la 14 electrones en la placa negativa de un capacitor por la acción de un voltaje aplicado de 60 volts, determine la capacitancia del capacitor. Entonces, bueno, pues lo que hacemos, como ya sabemos que Q es igual a C por V, si queremos nosotros encontrar la capacitancia, pues despejamos esta ecuación y nos queda así. Entonces tendremos que dividir la carga entre el voltaje. Pero no sabemos cuánto es la carga porque lo que tenemos nosotros es la cantidad de electrones. Entonces, como sabemos nosotros que un coulomb corresponde a 6.242 por 10 a la 18 electrones, tenemos esta relación de proporción. Entonces tenemos electrones en el numerador, electrones en el denominador, se cancelan y nos quedaría 82.4 por 10 a la 14 entre 6.242 por 10 a la 18, y esto nos da una carga de 1.32 microcoulomb. Es decir, son menos bueno, punto 0.00132 coulomb. Entonces ya tenemos la carga. Ahora esa carga hay que dividirla entre el voltaje. Tenemos que la capacitancia es igual a carga entre voltaje y nos da 1.32 microcoulomb entre 60 volts y nos da de 22 microfarad. Este es un valor estándar de capacitancias. Ustedes pueden comprar capacitores de 22 microfarad. Entonces, un capacitor de 22 microfarad puede almacenar 1.32 microcoulomb conectados 60 volts. Y en el inciso B dice que en lugar de 40, vamos a ver qué dice el inciso B. Dice, si se aplica 40 volts a través de un capacitor de 470 microfarad, determine la carga entre las placas. Entonces igual, sería capacitancia entre voltaje, la carga es capacitancia por voltaje, perdón, sería igual a 470 microfarad de capacitancia por los 40 volts, y eso nos daría una carga de 18.8 microcoulomb, que esta carga es mayor que la que tiene acá, que es nada más de 1.32. Entonces, bueno, aquí veríamos nosotros una representación de lo que es el capacitor. Tenemos la parte positiva, la parte negativa, como si fueran placas paralelas, entre ellas un campo eléctrico uniforme, y lo veríamos nosotros así, la distribución del flujo eléctrico entre las placas de un capacitor,
incluido el efecto marginal y el ideal. Entonces, en el efecto marginal es que en la orilla de las placas, pues tenemos nosotros estas líneas así chuecas, y en la parte central, pues el campo eléctrico que nos interesa, que es el uniforme. Dice, observe el efecto marginal que ocurre a los bordes a medida que las líneas de flujo se originan en los puntos más alejados de la placa negativa. Se esfuerzan por completar la conexión. Este efecto marginal, que en cierto modo reduce la capacitancia, puede ignorarse en la mayoría de las aplicaciones. Idealmente, y según como supongamos la distribución en este texto, la distribución del flujo eléctrico se muestra en la figura 5.6, en esta de acá, donde todas las líneas de flujo están distribuidas por igual sin ese efecto marginal. La fuerza del campo eléctrico entre las placas está determinada por el voltaje a través de las placas y la distancia entre ellas. Es decir, que nosotros podemos calcular este campo eléctrico uniforme simplemente con multiplicar la diferencia de potencial, dividir la diferencia de potencial entre la distancia de separación de las placas. Esta es una simplificación porque en realidad para generalizarlo sería como una integral de línea, etcétera. Pero bueno, así simplificado nos quedaría que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial o al voltaje aplicado entre las placas y multiplicado por la distancia de separación. La ecuación de la fuerza del campo eléctrico está determinada por factores únicamente, por dos factores únicamente, el voltaje aplicado y la distancia entre las placas. En la ecuación no aparece la carga sobre las placas, tampoco el tamaño del capacitor ni el material de las placas. Muchos valores de capacitancia pueden obtenerse con las mismas placas paralelas mediante la adición de ciertos materiales aislantes entre las placas. Es decir, si nosotros cambiamos el material que está dentro de las placas y le ponemos un material que vamos a llamar dieléctrico, que es un material que es aislante, entonces cambia la capacitancia del capacitor. Si nosotros tenemos vacío, la capacitancia la podemos calcular solamente como Q por V, pero si nosotros cambiamos ese dieléctrico, entonces tendríamos nosotros mayor capacitancia con las mismas características. Como el material es un aislante, como el material es un aislante, los electrones adentro de él no son capaces de abandonar el átomo padre y viajar a la placa positiva. Los componentes positivos, protones, y los componentes negativos, electrones de cada átomo, sí se desplazan. Sin embargo, como se muestra en la figura 5.7a, para formar dipolos, es decir, un dipolo tenemos nosotros carga positiva en un lugar, carga negativa en otro lugar. Cuando los dipolos se alinean, como se muestra en la figura 5.7a, como los tenemos acá, el material se polariza. Un examen minúsculo del interior de este material polarizado revela que los componentes positivos y negativos de los dipolos adyacentes están neutralizando entre sí sus efectos. Es decir, este campo eléctrico que nosotros tenemos aquí va a generar pequeños dipolos en el material. Y como se encuentran así alineados, pues no va a haber pérdidas en ese capacitor. Bueno, dice, la capa de carga positiva en una superficie y la carga negativa en la otra no se neutralizan, no obstante, establecen un campo eléctrico dentro del aislante. En la figura 5.8a, las dos placas están separadas por un espacio libre y tiene capas de carga en las placas establecidas por el voltaje aplicado y la distancia entre las placas. La fuerza del campo eléctrico es E1, tal como define la ecuación 5.7. En la figura 5.8b se introduce una hoja de mica, la cual, gracias a una alineación de las celdas dentro del dieléctrico, se establece un campo eléctrico E2, que se opondrá al campo eléctrico E1. El efecto es tratar de reducir la fuerza del campo eléctrico entre las placas. Sin embargo, la ecuación 5.7 formula que la fuerza del campo eléctrico debe ser el valor establecido por el voltaje aplicado y la distancia entre las placas. Esta condición se mantiene depositando más carga sobre las placas, con lo cual se incrementa la fuerza del campo eléctrico entre las placas a un nivel que elimina el campo eléctrico opositor introducido por la hoja de la mica. El resultado neto es el incremento de carga sobre las placas y un incremento de nivel de capacitancia, tal y como se establece en la ecuación 5.5. Entonces aquí tenemos el capacitor con vacío en el interior y aquí se le introduce un dieléctrico, una hoja de mica. Entonces aquí al introducirlo tenemos nosotros una reducción de este campo eléctrico. Dice, materiales diferentes colocados entre las placas establecen cantidades diferentes de carga adicional en las placas. Ahora, si nosotros recordamos,
la capacitancia es igual a la carga, que la carga no cambia, la carga se mantiene igual, entre el voltaje. Entonces, si nosotros metemos este dieléctrico, el campo eléctrico va a reducirse. Entonces, al reducirse y no cambiar las cargas, lo que vamos a tener es una diferencia de potencial menor, porque acuérdense que el campo eléctrico era igual a el voltaje entre la distancia. Como la distancia no cambia y sí cambia el campo eléctrico, entonces el que se va a ver reducido es el voltaje, y al reducir el voltaje vamos a aumentar la capacitancia. Bueno, dice, ¿dónde me quedé? En la tabla 5.1 aparecen una lista de materiales comunes donde el aire se utiliza como un nivel de referencia 1. Todos estos materiales se conocen como dieléctricos. La preposición di por opositor y eléctrico por campo eléctrico, es decir, opositores a campo eléctrico. El símbolo ER en la tabla 5.1 se llama permitividad relativa o constante dieléctrica. El término permitividad mide la facilidad con la que un material permite establecer un campo eléctrico en el material. La permitividad relativa compara la permitividad de un material con el aire. Por ejemplo, la tabla 5.1 revela que la mica con una permitividad relativa de 5 permite establecer un campo eléctrico opositor en el material 5 veces mejor que el aire. Observe que el material de cerámica al final de la tabla con una permitividad relativa de 7500, una permitividad relativa que lo hace ser un dieléctrico especial en la fabricación de capacitores. Entonces aquí está la tabla. Y aquí tenemos nosotros los valores de permitividad relativa. Tenemos nosotros o la constante dieléctrica. En el vacío es 1, en el aire es casi 1, teflón 2, papel parafinado 2.5, y si nos vamos hasta el cerámico nos da de 7500. Entonces nosotros podemos comprar capacitores cerámicos que oscilan entre los 20 y los 7500 de constante dieléctrica. Bueno, por si no todavía no quedó bastante claro, me explicamos con un dibujo cómo es lo de la... Es que no me gusta que ya no tiene la de las aplicaciones, que ya tenga que ser así. Bueno, entonces, si nosotros tenemos dos placas cargadas, vamos a poner una placa cargada aquí, positiva, y una placa cargada acá abajo. Nosotros aquí entre esas dos placas tenemos campo eléctrico. Un campo eléctrico E. Entonces, gracias a esta distancia, pues los electrones que están en la placa positiva, perdón, los electrones que están en la placa negativa no pueden irse a la placa positiva a través de este material, es decir, los retiene aquí. Gracias a este material que está aquí, vamos a ponerle por ejemplo el vacío. Gracias a este material que está aquí adentro, los electrones que están en la placa negativa no se pueden regresar a la placa positiva. Entonces, si nosotros cambiamos el material y ponemos un material dieléctrico con mayor constante dieléctrica, lo que vamos a ver nosotros es que al cambiar este material vamos a disminuir el campo eléctrico, y al disminuir el campo eléctrico es como si nosotros alejáramos las placas para incrementar la distancia. Entonces tendríamos menos diferencia de potencial, y eso haría que la capacitancia se incremente porque podemos nosotros almacenar más carga. ¿Qué pasaría si nosotros saturamos esto? Si nosotros empezamos a cargar esto con una diferencia de potencial muy grande, porque acuérdense que pues, la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Pero si nosotros queremos que la carga se incremente, pues lo hacemos aumentando la capacitancia o aumentando el voltaje. Pero si no podemos modificar la capacitancia y lo que hacemos es aumentar el voltaje, al momento de que aquí incrementamos mucho el voltaje, lo que vamos a provocar es que los electrones ahora sí empiecen a ionizar este material,
y lo empiecen a alterar de manera que se convierta en una especie de conductor y se rompa la rigidez dieléctrica de este material y se convierta eventualmente en conductor, que es lo que le pasa al aire cuando están las nubes de tormenta. Tiene una diferencia de potencial enorme y el aire ya no puede contener a los electrones y empiezan a brincar en forma de relámpago. Entonces nosotros podemos dañar un capacitor si nosotros le incrementamos el voltaje. Si nosotros queremos más carga en el capacitor, pues buscamos un capacitor que tenga más capacitancia. Regresamos al texto. Entonces la permitividad relativa es igual a la permitividad del aire entre epsilon 0. Observe que ER o epsilon R a menudo se llama constante dieléctrica, que es una cantidad sin unidades porque es una relación de cantidades similares. Sin embargo, la permitividad se da en farads sobre metros. Para el aire es 8.85 por 10 a la menos 12 farads sobre metro, aunque la permitividad del aire que respiramos se da como 1.006 normalmente. Y se utiliza un valor de 1 para la permitividad relativa del aire. Para todo dieléctrico existe un potencial que, si se aplica en paralelo, romperá los enlaces que contiene. Y el voltaje requerido por unidad de longitud es una indicación de resistencia dieléctrica y se llama voltaje de ruptura, lo que acabamos ahí de explicar. Bueno, entonces, y aquí nada más faltaría ver lo de capacitores, construcción de un capacitor.